vamos de inmediato a darle la bienvenida y las gracias porque hoy vamos con carácter de primicia en la televisión y en nuestras plataformas digitales a nuestro buen amigo Rubén Chirino de Mega Análisis, quien hoy nos da su más reciente trabajo para que sea lanzado por primera vez en un medio de comunicación con nosotros. Así que muy buenos días, gracias por atendernos y muchísimas gracias por esa confianza de comenzar a difundir tu más reciente trabajo con nosotros, Rubén. Buen día, Carlos. Siempre un gusto y un placer. Más faltaba un gusto y bueno, vamos a analizar lo que opinan y piensan los venezolanos. Sí, como siempre les digo, si ustedes quieren tener la ficha técnica donde dice la muestra, los lugares, la clase social, etcétera, etcétera, de los encuestados, pueden entrar en la página y en la plataforma digital de Mega Análisis. Nosotros, por razones de tiempo, nos vamos directamente a la encuesta y voy a comenzar con la intención de voto, aquella que dice, ¿tiene usted de intención de participar en las elecciones de este 28 de julio? Y el número es sorprendente. Estaba yo conversando con Rubén antes de salir al aire y estaba tratando de conseguir una elección similar. Es la que, a ver, ya la tienen arriba, es la de la intención de voto. Ahí la tienen ustedes. Ahí está. ¿Usted iría a votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio? Pregunta abierta. A los que respondieron sí irán a votar el 28 de julio, 82%, se les preguntó qué tan seguro se siente de ir a votar. Y entonces fíjense ustedes, la seguridad de votar está en unos niveles absolutamente históricos, pero te dejo a ti para qué. No, claro, Carlos, mira, no, estamos hablando de números y de intenciones, motivaciones que no tienen precedentes. El carácter ulterior que tienen estas elecciones para la mayoría de los venezolanos, siendo las mismas el punto bisagra para la vida de millones, bueno, le da una connotación sin precedentes. Primero, un 82.6% en primera instancia dice querer participar, pero luego ese 82.6%, que ya es alto, un 92.9% dice sentirse completamente seguro de hacerlo, lo que en este momento te proyecta un 76.74% de proyección a 2 meses de la elección. Estamos diciendo, perdón que te interrumpa, que la abstención de producirse estaría en un 22, 23% con esos 3 puntos de margen de error que ustedes siempre muy profesionalmente le dejan como buen estudio estadístico. Y eso creo que no tiene precedentes en la historia electoral en Venezuela. No, esto no tiene hasta ahora precedente y estamos convencidos que este número, por el tiempo que resta aún para la elección y por la dinámica que lleva hasta ahora la campaña electoral, de seguir esta dinámica, este número va a sobrepasar los 80% sin ninguna duda y estamos a las puertas de un evento que, como te decía en off, va a saturar los centros de votación, va a ser una movilización histórica sin precedentes en la historia de Venezuela y seguramente de Latinoamérica, tomando en consideración el contexto en el cual se realizan las mismas. Ahora bien, ese 9% que no sabe, porque hay un 8%, cuando la gente contesta que no es porque está seguro. No hay nadie que te diga no y después sí va y vota. Pero el que te dice no sabe, yo me atrevo, el estadístico eres tú, yo me atrevo a decir que ese no sabe, en la medida que nos acercamos al 28 de julio y la gente ve la posibilidad de salir de esta pesadilla, el 50% de ese 9.1 podría decir en sí voy. Sí, claro, es que sucede un comportamiento con las masas en donde, como todo, Carlos, siempre hay un sector que varía en tamaño, que se mantiene indeciso, que espera que la mayoría decida, que espera ver cómo se mueve el contexto, el ambiente, para luego tomar su decisión, para luego accionar en pro de lo que, bueno, considera que es lo más saludable para sí. Ese porcentaje, muy seguramente, como tú bien lo explicas, va a ser al final arrastrado por el peso, por la capacidad de atracción que tiene primero que todo una masa tan voluminosa y luego la connotación de la importancia de la elección. Entonces, seguramente un porcentaje importante de ese 9% va a terminar por ser atraído, así como alrededor de ese 3% que también en los que se le pregunta sobre si están seguros, dicen no saber. Bueno, ya eso dijeron que sí. Y en la segunda pregunta dicen no estar seguros, pero es muy pequeño el porcentaje. Seguramente esos también sucumbirán
a la indecisión y terminarán por participar. Sí. Ahora bien, vamos a la otra lámina, porque la pregunta es, ¿usted sabe que Edmundo González es el candidato opositor designado por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria? Vean ustedes, para aquellos que dicen, no, que Edmundo no lo conoce nadie y nadie sabe y se puede perder los votos, ahí lo tienen, el 81,3%. Ahora bien, esto es una encuesta que se ha hecho recientemente, de hecho tiene los resultados hace 4 días. Correcto, Carlos. Estamos hablando que hay una dinámica en la exposición de Edmundo González, una dinámica que tampoco tiene precedentes, pero es importante tener en cuenta de que la gente lo conoce como el candidato de la oposición apoyado por María Corina Machado y por los partidos y la Plataforma Unitaria. Pero el ser apoyado por María Corina Machado y ser definido como el candidato de la oposición que ella respalda es un plus, es un impulso muy importante, porque también echa por tierra premisas erradas que tenemos que aprovechar la oportunidad para desmentir. Hay movimientos que hablan de que los sectores de oposición pueden estar indecisos entre las distintas ofertas. Eso no existe en Venezuela. Eso es querer confundir a aquellas personas que fuera del país quieren entender lo que sucede dentro del país. No, esos otros candidatos no son vistos como opositores para la mayoría de los venezolanos. La incertidumbre de quién era el candidato opositor partía por el gran deseo no cumplido de ver a María Corina Machado como candidata. Pero cuando ella dice, Edmundo González es mi candidato, en ese momento se despejan las dudas. El resto de candidatos, los Escarri, los Rauseo, los Márquez, en fin, son vistos como figuras que están allí, pero no tienen ningún tipo de acercamiento. Yo voy a decir algo que tú por ética, no van a decir. Son vistos como o estorbo o pactados con el régimen. Así los ve la gente, si es que las redes sociales y algunas opiniones que uno escucha están cercanas a la realidad. Pero ahora bien, antes de pasar a la siguiente lámina, cuando tú ves a María Corina Machado, que respalda a Edmundo González y en tiempo récord el 81% de la población sabe quién es Edmundo, que es el candidato de la unidad y que además está designado por la plataforma y por María Corina, lo compara con quien está haciendo campaña por el PSUV, que no es Nicolás, es Diosdado. Ahora sí, vamos a la próxima lámina, porque fíjense ustedes que lejos de subir, hoy Maduro tiene solamente un dígito. Y te dejo para que tú desgloses esta lámina. Sin lugar a dudas, Carlos, y tomando la línea de lo que decías, bueno, dime con quién andas, te diré con quién eres. La imagen del mundo va de la mano de María Corina Machado y la de Nicolás Maduro no. Entonces, obviamente, el impulso lo tiene Edmundo González. Vemos cómo llega a 61,1% ya de intención de votos tan temprano. Y todo esto es una suerte de confirmación de que hay unos deseos de cambio que no tienen comparación. Hay un grito ahogado por cambio en el país y Edmundo González, de la mano de María Corina Machado, no hay que perder de vista eso, es la vía para ello. Quien quiera también desestimar o sacar de la variable electoral de campaña la figura de María Corina Machado no sabe en dónde está parado. Sí, es María Corina Machado la que impulsa a Edmundo González, lo lleva a niveles que no tienen comparación. En este momento es 6,24 veces la intención de votos de Nicolás Maduro. El chavismo, aunque duela, aunque a muchos les cueste aceptar esto, Carlos, aunque haya gente que no le parezca algo tirado de los cabellos o sorprendente, el chavismo en Venezuela es una minoría tan, pero tan débil que fácilmente cabe en el término de escuálida que en algún momento utilizó. En Venezuela es difícil que el venezolano de a pie quiera empatizar, quiera sentirse afín al chavismo. Ser chavista en Venezuela, esto podrá caer mal, para muchos venezolanos es un término que puede avergonzarle. El chavismo... Como dicen los muchachos, es una raya. Correcto, el chavismo se debilitó a un punto que ellos mismos se han proscrito.
y ellos mismos se han proscrito ante la mayoría producto de todo lo que ha estado Ahora, rodeando. Rubén, te interrumpo en ese punto, porque eso que tú dices es tan, pero tan cierto, que si tú agarras la intención de voto de Nicolás Maduro y a quienes dicen que, que no van a votar por ninguno, es casi igual, solo los separa un punto. Es decir, por Edmundo González 61.1%, por Nicolás Maduro 9.8% y un 8.1% dice que no va a votar por ninguno. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que Benjamín Rauseo, que se ufanaba de estar de tercero con 2 puntos, con 3 puntos, ahora pasa al quinto lugar con 0.9% y el que sube es Javier Bertucci con 1.3%. Sí, Carlos, bueno, ya en esos números tenemos una suerte de, hay un refrán popular venezolano, ¿no? Que a mí me gusta mucho a veces citarlo, que habla del borrachito, ¿no? Que cuando están peleando y ya lo que le queda al dedo, a la botella es un dedo, ¿no? Ajá. Entonces, claro, entre 1, 2%, y ahí entra también el margen de error, porque se han hecho cada vez más pequeños. Así es. Y cada vez serán más pequeños y de repente no es extraño que en un próximo estudio Carry tenga 1 punto y algo, porque es que están allí en esos márgenes en donde todos juntos apenas superan los 4 puntos. Yo te voy a interrumpir porque me dice producción que me toca ir a la pausa, porque al regreso quisiera que viéramos las próximas láminas, pero dejarle esta lámina a la gente en la cabeza. 61 puntos, un candidato que hasta hace 30 días era absolutamente desconocido, contra un hombre que tiene todo el poder del Estado, pero que también tiene todos los errores, todos los defectos y todo el rechazo del pueblo de Venezuela. Porque la voluntad de cambio es de todos. Ya venimos con Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis y su más reciente encuesta aquí por la mañana. Vamos a tratar de aprovechar rápidamente las láminas que nos quedan, pero es importante que ustedes escuchen este comentario. Regreso a la intención de votos de Edmundo González con 61.1% versus. Y me decía en el corte comercial, Rubén, que hay un famoso dicho que utilizamos los venezolanos, dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Háblame de eso. Bueno, ese dicho aquí no aplica. Y ese punto que para muchos era la debilidad de Edmundo González es la gran fortaleza, porque no lo conocían hasta hace 3 semanas, pero quien lo presenta es María Corina Machado. María Corina Machado dice, este es el señor, esta es la persona en la que yo confío. Mejor presentación, mejor aval que ese. En este momento electoral no existe. Ahora, el problema de Maduro es que lo conocen todo el mundo. El problema de... O sea, el malo conocido lo tenemos y no lo preferimos al bueno por conocer. Preferimos al bueno por conocer. Se rompe el refrán. Claro, se rompe el refrán porque además este bueno por conocer es presentado por la persona que tiene la mayor credibilidad y confianza en el país. O sea que cierras tú el círculo de manera perfecta. Ahora, aquel que lo... Antes de... Porque lo presenta ella o depende de ella, lo que hace es proyectarlo. Esa es su fortaleza, estar unido a María Corina Machado. Antes de pasar a la próxima lámina, yo quisiera que viéramos entonces Bertucci, Ecarri, Rauseo, Enrique y otros candidatos. En el caso de Ecarri, no tanto, y de Bertucci, no tanto. Pero, por ejemplo, Benjamín Rauseo lo conoce un gentío. Lo conoce toda Venezuela y no llega a un punto. De hecho, estaba en 3 y bajó a 0,9. Y baja en 0,9 en la medida que mucha gente le ha ido renunciando a su comando de campaña y que ha ido atacando a Edmundo García, que esa es otra cosa. A Edmundo González, corrijo. Porque cuando lo atacó por el tema de La Vega, mira cómo bajó. Pasamos a la siguiente lámina, porque esta es importantísima. Vean ustedes. Ahí está. ¿Por qué usted votaría por Edmundo González? A ver. 87.4% dice porque María Corina no lo apoya y pide que votemos por él. El otro 10.1% porque es el candidato de la unidad y de los partidos de la plataforma unitaria, y hay otro 2.5% que lo hace por otras razones. Cuando llevamos eso a proyección y lo segmentamos en lo que es el 61.1%, vemos como el grueso de la votación que tiene Edmundo González es endosado por María Corina Machado. 9 de cada 10 votos en este momento de Edmundo González son endosados por María Corina Machado.
vemos cómo apenas alrededor de un voto es endosado por los partidos y luego mucho menos en una fracción del voto en cuanto a 10 es endosado por otras razones. Sin lugar a dudas, la gran electora de este momento histórico que vive el país es María Corina Machado. Ahí te interrumpo, estaba esperando que me dijera eso. Porque ¿qué pasa? Si todo en un escenario normal indica que vamos a una transición y el próximo presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia, en el año 25, cuando él tome posesión del poder, comienza la campaña para gobernadores, alcaldes y Asamblea Nacional. Y es María Corina Machado el gran portaaviones. ¿Qué van a hacer muchos que quieren ser gobernadores, que quieren ser alcaldes o que quieren quedarse en la Asamblea Nacional o ir a la Asamblea Nacional? Se van a guindar de la chaqueta de María Corina Machado. Sí, claro, pero lo que va a suceder, claro, contando los pollos mucho antes de nacer. Así es. Contando los pollos mucho antes de nacer, es que seguramente hay que ver cómo maneja María Corina Machado ese escenario, que obviamente mucha agua habrá transcurrido debajo del puente y qué postura tienen muchos de estos, porque este no es el candidato o esta no es la figura, hasta ahora lo ha mostrado ser así María Corina Machado, del típico portaaviones en donde se guinda todo el mundo cuando viene un evento electoral y aprovecha el envión para pasar. Ha mostrado ser selectiva, ha mostrado ser exigente en muchas situaciones y eso seguramente coloca en entre eje y dos a muchas de estas intenciones y los obliga a definirse temprano. Así es. Porque no le va a valer después aparecer tarde en esta intención, aunque como insisto, aún hay mucha agua por correr debajo del puente. Así es. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, si a María Corina, déjemela por favor, señor director, que no la puedo leer. Ajá. Si a María Corina Machado le hubiesen permitido inscribirse y ser candidata presidencial, usted votaría por María Corina Machado. Es decir, seguimos viendo quién es el que tiene el respaldo, Rubén. Sin lugar a dudas, y hay que preguntarlo, aunque muchos dirán, pero no es candidata. Sí es candidata. Lo que no está en el tarjetón, pero es candidata. Es la candidata a generar un cambio en el país y a la que siguen los venezolanos. Es la candidata a generar un modelo distinto al que viene estando en Venezuela y por tanto la gente lo sigue. Es la líder de este movimiento social, ciudadano, que no es un movimiento partidista. Los partidos van detrás de la gente en este momento y eso hay que también tenerlo en cuenta. Es un movimiento ciudadano que trasciende a líneas partidistas, trasciende intereses políticos o que usualmente suelen ser muy mezquinos y sectarios. Esto es un objetivo por mucho mayor, es un objetivo que habla de país, de cambios, de ciudadanía. Esto no se había visto nunca antes en Venezuela porque, amén de todo lo que estoy citando, es en un contexto adverso, comunicacional, de transporte, de persecución, que le da un carácter épico, le da un carácter grandilocuente a todo esto y la gente cada vez se une más a esto. Entonces, aparenta ser y ya es algo que se avisora indetenible y que se va robusteciendo con el paso de los días. Así es. Pasamos a la siguiente lámina rápido porque la siguiente lámina tiene una palabra que es mucho más importante que la foto, porque es la palabra tendencia. No es lo que está pasando, es lo que ha venido pasando y lo que puede pasar, pero que lo explique quien sabe más de eso, que es Rubén. Bueno, como podemos ver en esta lámina, ahí hay tres curvas, dos que comienzan en agosto del 2022 y vemos cómo estaba alrededor de 10 puntos porcentuales la intención de voto de Maduro y no ha variado. Podemos verla como es en el paso del tiempo una línea pegada al suelo, pegada a los 10 puntos, 9, 11, ha llegado a 8, está ahorita nuevamente en un dígito. Es el techo del chavismo, es el techo de Maduro. No hay más de 10% en Venezuela, no hay escenario, por mucho que lo quieran cambiar. Y como podemos ver en agosto, María Corina Machado estaba por debajo de Maduro por unos pequeños puntos, pero luego ya en el inicio del 2023 y lo que fue todo, lo que fue el proceso de las primarias, vemos como hay eventos importantes. El decir que el CNN iba a estar en las primarias, que ella iba a participar y que la inhabilitaban,
eso fueron fuerzas de impulso para la figura de María Corina Machado. Luego vemos cómo el encumbrarse a las primarias del 22 de octubre generó una alza aún mayor. Y después de las primarias del 22 de octubre, el país quedó prendido de ese entusiasmo, ese deseo de cambio, y el chavismo se quedó abajo. Y vemos cómo luego aparece Edmundo González y en poco tiempo salta de ser un completo ignoto a 32 puntos porcentuales y ahora 61%. Es un fenómeno social, ciudadano, sí, que digno, no tiene precio. Digno de estudio, digno de estudio. Me tengo que ir a la pausa. Regreso contigo, porque vamos a ir a las conclusiones, a las láminas finales y a las conclusiones finales, porque yo creo que de aquí al 28 de julio te pueden quedar fácil unos 2 o 3 estudios más. Y eso que acabamos de ver es tendencia, lo cual indica que eso puede ir en aumento lo que va subiendo y en bajando lo que va bajando. Seguimos viendo y vamos a la próxima lámina que nos tiene la encuesta, que por cierto es primicia en televisión, y le agradezco mucho a Rubén que nos los haya enviado. Vamos con la siguiente lámina y es: ¿usted quiere que Venezuela sea socialista? Sí, bueno, recientemente Nicolás Maduro dijo en un podcast que Venezuela estaba transitando hacia el socialismo y ese era el objetivo. Bueno, el 89.3% dijo que no quiere que Venezuela sea socialista. Solamente un 7.8% dice que sí y un 2.9% dice que no sabe, no responde. O sea, es sin discusión el elemento más rechazable en el país. La palabra socialismo en Venezuela es algo que ahuyenta votos. Decirse socialista es querer perder una elección, ya sea de un cargo público, de reina de carnaval, de lo que sea. En Venezuela el socialismo ahuyenta los votos, porque el socialismo es visto como el salvoconducto, la vía expedita a que se vayan los venezolanos, se vaya la electricidad, se vaya el dinero de las casas, llegue la necesidad, llegue el hambre, llegue el sufrimiento, el padecimiento, la carestía. El socialismo en Venezuela es una ideología que rechazan 9 de cada 10 venezolanos. Así es. Y el día que esto no es así, yo lo invito, al igual que con respecto al chavismo, que piense que esto puede no ser así, haga un experimento social, llegue a un lugar aleatorio y grite que es socialista y que es chavista y grite y asuma la consecuencia. Asuma la responsabilidad del rechazo de la gente, porque 9 de cada 10 no lo aceptan. Ok, ahora nos vamos a la lámina que dice: ¿con cuál de las siguientes frases definiría usted? No, esta no, la otra. La siguiente que dice: ¿con cuál de las siguientes frases definiría usted las próximas elecciones? ¿Por qué me salto las otras? Porque las otras hablan de la credibilidad de los partidos políticos. Yo creo que ha sido suficientemente explícito, Rubén, tanto en por qué la gente no quiere el socialismo como cuál es el estatus de los partidos políticos. Pero esto es importante, porque siempre se ha dicho, no, la elección que viene es una elección muy importante, pero es que esta que viene, fíjense ustedes cómo la define la gente. Por favor, Rubén. Sí, bueno, para el 81.4% de los venezolanos, esta es la última oportunidad para lograr un cambio en el país. Esta no es una elección cualquiera, como lo es para el 8.9% que dice que es una elección más. Para 8 de cada 10 venezolanos, esta es la elección. Este es el momento, esta es la hora de cambiar. Y no hay otra opción si no es cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué, Rubén? Mira, Carlos, yo creo que para nadie es un secreto que el venezolano mayoritariamente ha pasado por una montaña rusa en cuanto a las emociones, la posibilidad de cambio, a la intención en quién confiar, en quién creer, y ha llegado a picos muy altos y luego ha caído en momentos muy bajos de desconfianza, de desengaño, de no querer saber nada de la política del país, y eso le ha permitido a las minorías hacerse fuertes y eso ha permitido que la gente no participe. Pero en este momento nunca había encontrado un escenario con una figura como
María Corina Machado, que no es una política tradicional, eso hay que ponerlo en blanco y negro. Es una política que ha sido, por mucho tiempo, fue desestimada por los sectores tradicionales de la política, y eso es un plus que la fortalece. Y viendo todo lo que sucede en el país, todo el tiempo que tiene el país deseando cambiar y no ha podido hacerlo, y cómo ya hay historias generadas por la migración muy dolorosas que ponen al venezolano a pensar que ahora tiene que tomar una decisión para seguir con la vida. Ahora, Rubén, yo le agrego algo a lo que tú acabas de decir, porque es que yo creo que nunca antes habían coincidido una serie de factores que los venezolanos estaban esperando. Primero, hay una oposición unida, aunque hay caras de la oposición que la gente rechaza. Vamos a estar súper claros en eso y vamos a decir las cosas por su nombre. Pero que esa base de la oposición se ponga al servicio de alguien en quien la gente confía, eso no se había producido antes. Y ahí tienes tú a la base, o sí, se produjo medianamente con el gobierno interino, pero esa pelota la dejaron ir del campo para no entrar en detalle. Pero ahora toda la oposición, incluso aquellos que decían que María Corina no era la líder de la oposición, están plegados a que ella es la gran portaaviones, número uno. Número dos, hasta el chavismo quiere cambio. Es decir, hay una serie de factores que han convergido allí. ¿Qué pasa? Que si no es ahora, para volver a reunir estos factores, la gente piensa que va a ser muy difícil. Ese es el análisis que yo puedo hacer con relación a esto. Pero tú tienes... Es que el momentum que se vive es de otro nivel, es de otro perfil. Cuando tú estás viendo algo, cuando estás viviendo algo que es de naturaleza histórica, sin precedentes, no lo puedes normalizar. Los venezolanos sienten que están en un movimiento social, ciudadano, que no es normal, que no es habitual. El solo hecho de ver a un político que es probablemente el candidato con la mayor proyección electoral, o la candidata en este caso, decir que como no puede ella, apoya a otro, eso no estaba en la agenda del venezolano. Eso es algo novedoso para los venezolanos y los hace creer. Bueno, recordemos que en la dictadura de Pérez Jiménez, cuando proscribieron Acción Democrática dio la línea al partido de votar por Jovito Villalba. Y eso también ocurrió en aquella oportunidad. Por supuesto, eran momentos históricos distintos, pero el venezolano pareciera que siempre ha apostado a creer en alguien. Y si ese alguien te dice es por aquí, como decía Renio Tolina, pues es por ahí por donde nos vamos. Y eso se está repitiendo ahora, no con partidos, con figuras, porque en aquel momento era Acción Democrática diciéndole al país: hay que votar por Jovito Villalba porque habían proscrito al Partido de Acción Democrática. Hoy está diciendo María Corina, hay que votar por el mundo. Me dicen que te tengo que despedir, pero quiero ver la próxima lámina porque es la que dicen o es ahora o se acabó esto. La siguiente lámina, ¿estaría usted dispuesto a irse de Venezuela? ¿Usted pensaría irse de Venezuela? Rápidamente, Rubén, porque se me terminó el tiempo. 41% lo pensaría, 45.2% no sabe y solamente un 13% no lo haría. Simple y llanamente, los venezolanos no se quieren ir de Venezuela. Los venezolanos quieren regresar a una mejor Venezuela. Los venezolanos quieren morir, aunque nadie lo desea, pero quieren morir en su tierra, quieren vivir con su tierra. Incluso los que estamos fuera queremos morir en Venezuela. Quieren morir en Venezuela y en una Venezuela que se le pueda dejar con orgullo a los nietos. Cuando el venezolano tiene esa duda presente, sabe que tiene que tomar decisiones contundentes, fuertes, y la mayoría está en sintonía y en camino a tener cada vez más fortaleza, no solo en cantidad, sino en conciencia de lo que tendría que hacer: votar, defender el voto, en fin, estamos hablando de una ciudadanía como nunca antes ha visto este país, y eso hay que decirlo. Esto nunca se había visto y esto es histórico y sin precedentes. Bien, Rubén, te agradezco mucho. Como siempre, el tiempo se nos queda corto para todo lo que pudiéramos analizar. Tengo un extraordinario análisis que hizo nuestro buen amigo Antonio de la Cruz sobre esos números que ustedes publicaron y que hoy estamos colocando por primera vez en televisión, y voy a compartirlo con la audiencia. Seguimos muy pendientes, muy agradecidos, y para adelante, cuídense mucho. Un abrazo, Carlos, siempre un gusto. Para nosotros, amigos, Rubén Chirino Leáñez, presidente de Mega Análisis.